ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Kaixo diletantes, bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine, en esta ocasión con una serie de HBO que se estrenó ya en septiembre, hace un tiempo, pero que ha terminado este fin de semana pasado y nos estamos refiriendo a la serie Patria de esta plataforma, ¿no?, tan reconocida como es HBO. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Queríamos hablar de esta serie porque, además de que ha sido bastante aclamada en general por la crítica y parte del público, también, por otra parte, ha sido bastante criticada. Esta serie habla o narra la historia del conflicto vasco desde aproximadamente unas 3 décadas. La historia de dos familias que se ven enfrentadas por ciertas ideas de formas de ver, ¿no?, el conflicto en esta tierra. Entonces, hay que decir que parte de la polémica viene por unos carteles que puso HBO de promoción antes de que se estrenara la serie y que fueron un poquito polémicos. Y de ahí pues surgió un poquito de gente que quería hacer un poco de boicot a la serie porque daba ahí una sensación de que estaban comparando el asesinato de las víctimas con los abusos de la policía española. Por eso la serie ha venido un poquito con un halo de crítica algo negativa. Pero al final creo que todo se ha aclarado. Hay que decir que esta serie viene de una novela de Fernando Aramburu, Patria, del mismo nombre, que tuvo mucho éxito, además también un poquito de controversia. El caso es que queríamos comentar un poquito lo que nos ha parecido la serie, esta serie de 8 capítulos, ver un poquito si al final ha convencido la historia o no, y qué sensaciones nos da. Chris, ¿qué te ha parecido a ti la serie? Es complicado el tema, es complicado primero por el tema que toca y segundo porque es un producto que lo han trasladado absolutamente desde una novela y una novela muy famosa. Entonces, vamos a ver, no hemos leído la novela. Por eso me he querido informar un poco a ver de Fernando Aramburu cuál era su intención, cuáles eran sus ideas, porque respeto mucho la gente que lo ha trasladado maravillosamente y lo ha rodado maravillosamente, el equipo que lo ha llevado a la pantalla en HBO, pero hay que decir que, claro, la historia, lo que es la historia propiamente dicha y los personajes y la construcción del relato, tanto cuando los personajes están en diálogo como lo narrado, viene directo de novela. Entonces, vamos a ver, hay que poner a cada uno en su sitio, ¿no?, en el balance. Por eso la novela tiene un peso absoluto, me parece a mí, en el producto que estamos viendo en televisión. Como producto televisivo, excelente. Como producto televisivo es una serie donde el drama funciona desde el primer momento, te quedas pegado a la pantalla, quieres ver más, tiene la empatía con los personajes es absoluta, con la mayoría de ellos, aunque no coincidas con ellos, porque hay, como luego veremos, muy diferentes ideologías encontradas, pero son personajes fuertes, personajes con aristas, poliédricos, no son personajes planos, son personajes que te interesan, que quieres saber más de ellos, que quieres ver su evolución, si es que la tienen, que quieres ver de dónde vienen y a dónde van, porque, como Fernando Aramburu dice en alguna entrevista, él te da el relato de la novela en el centro de la acción. Es decir,
no tenemos el origen de ETA ni tenemos el final de ETA, no es algo político, son unas personas a las que le suceden unos hechos muy, muy personales, porque como has dicho, eran dos familias que se conocían, dos familias amigas, y queremos centrarnos ahí, queremos hacer como una cápsula y queremos centrarnos en lo que le pasa a estas dos familias, una donde un hijo pertenece a ETA y otra donde el marido es asesinado por ETA, ¿no? Estas dos familias que son amigas y que se conocen y que viven en el mismo barrio, por así decirlo, es lo que va a centrar los 8 capítulos. Son 8 o 9 personajes, ¿no? No hay más. Y nos vamos a quedar ahí, no vamos a ir a la política, no vamos a ir a... que hubiera sido muy fácil y también lógico, pero creo que Fernando Aramburu se quiere quedar en lo personal y sobre todo en personajes que no sean planos, en personajes que tengan varias aristas. Es bueno saber cuál es la intención cuando relatas algo. Él es donostiarra, nacido en San Sebastián, es decir, ha vivido todo esto desde pequeño, los personajes no son personas reales, pero sus personajes están basados en retazos de personas que él ha conocido, es decir, los hombres de su vida, más o menos, padres, hermanos, tíos, pues son parte del reflejo de sus personajes, y las mujeres igual, ¿no? La mujer fuerte vasca que siempre ha visto en su casa y en su alrededor, ¿no? Pero yo creo que lo que él quería hacer más que nada no era un alegato, digamos, político contra ni a favor de nada, sino que, y por eso, como tú decías, ha levantado Polvareda el cartel de HBO donde se veían los maltratos a Letarra. Ha querido hacer, yo creo, un alegato, y queda muy, muy patente también en la serie. La serie lo ha respetado al máximo, creo yo. Un alegato contra el dolor de las personas, es decir, contra el sufrimiento. Lo que él no justifica de ninguna manera es el dolor o el sufrimiento. Si sufre uno, si sufre el otro, y él te lo quiere poner, digamos, reflejar en la pantalla. No confundir estas palabras con que no haya víctimas y no haya agresores. Hay víctimas y hay agresores, porque claro, si no hubiera víctimas, no habría agresores. Esto es una obviedad que nadie la va a discutir. Es decir, no hay una equidad. Equidistante no es. Pero sí que es verdad que sí que te refleja el dolor de todos los personajes y de todas las partes. Lo que pasa es que una vez que te muestra las cartas, digamos, pues ya, personalmente creo que ya está en el espectador, las conclusiones que saca, ¿no? Es como cuando, supongo que a él le pasa ya lo mismo con el libro, ¿no? Es decir, aquí tienes lo que creo que pasó desde mi experiencia honesta de mi vida, y el lector, sea americano, andaluz, japonés, australiano, yo ya no puedo entrar en lo que sienta cuando esté en un sillón en su casa leyendo el libro, o cuando alguien esté en su sillón viendo la serie. Ahí ya cada uno, si un personaje no te importa nada, si otro te importa mucho, si crees que alguien no merece ninguna compasión o sí la merece, eso ya está en ti. Pero yo creo que él ha intentado hacer personajes poliédricos, y sobre todo creo que tiene una intención clara documental. Nosotros, tanto tú como yo, como el autor, como la gente que nos escucha, hemos crecido con este tema, y ahora ya este tema ya no está, ¿no? Este tema ya no está, digamos, en el presente, en las noticias, en el telediario. Este tema ya no es presente. Incluso para nosotros ya es historia reciente, pero es historia, no es presente. Entonces, claro, es muy importante que la gente, yo no digo que sea de un bando o de otro, pero que la gente en general, y creo yo en el País Vasco en particular, empiecen a hacer, digamos, un archivo documental histórico de documentos, para que la gente, las siguientes generaciones, nosotros los primeros, porque estamos leyendo el libro, viendo la serie, pero para que las generaciones posteriores, que les quede esto más lejos, puedan tener, digamos, archivos de referencia cuasi documentales. Yo creo que esa intención también está muy marcada, porque se ve que tanto a la gente que ha hecho la serie como al autor de la novela, el tema les duele. Les duele porque son vascos. Entonces, si a nosotros nos duele, pues imagínate a ellos. Se nota que tiene un puntillo también documental, de decir, voy a hacer mi obra para que quede, para que trascienda y para que las generaciones venideras no olviden y aparte conozcan la historia. Lo que más por lo menos personalmente, ¿vale? Voy a hablar un poco de mis sensaciones sobre la serie. Y he estado viviendo siempre, no en el País Vasco, lógicamente, pero sí dentro de España, y viviendo en las noticias
y incluso alguna vez también en mi propia ciudad, ¿no? El tema del terrorismo de ETA. Puedes ver en esta serie lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos en el País Vasco, la gente que vivía en el País Vasco, cómo vivía aquello, mientras tú lo que hacías era, pues, ver las noticias, ¿no? Eso era un poco lo que hasta donde yo podía llegar, que es ver las noticias, ver lo que pasaba y vivirlos desde una pantalla. Aquí puedes ver, te presenta cómo los vascos vivían esa situación, ¿no? Y en su día a día, cómo les afectaba, en qué les afectaba, tanto en relaciones con la familia, con los amigos, porque estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un pueblo vasco, donde viven. En este caso yo creo que podemos hablar de dos protagonistas, que son las dos mujeres de las dos familias, que son tanto Bichori como Miren, y esa amistad que tienen entre ellas, que podrían ser dos amigas de cualquier sitio de España, que pues nada, van por ahí, cogen el autobús, se van de compras y tal. Dos amigas de mediana edad, normales y corrientes, que son amigas y disfrutan de su amistad, pero que cuando empieza a afectarles dentro de la familia el tema del conflicto vasco y ETA, con ese hijo de Miren que decide meterse en la lucha vasca para liberar al pueblo vasco y demás, y decide meterse en ETA, a partir de ahí vemos cómo esas dos mujeres se distancian, no porque Bichori realmente nunca le dijera nada a Miren sobre este tema, ni le reprochase, ni nada. Vemos cómo el cambio en Miren me parece muy, muy potente, ¿no? Cómo acaba tomando esas ideas que podrías tener un poquito adentro, cómo las saca completamente a favor de esa lucha armada de ETA, pero también para defender lo que está haciendo su hijo. Un poco yo lo veo un poquito así, ¿no? Para defender a la decisión del hijo, ¿no? Y ella no verlo como algo negativo, ¿no? Que haya hecho eso. Entonces, vemos esa radicalidad, cómo durante la serie se va radicalizando de tal manera que realmente a mí las sensaciones que me daba eran tremendas, ¿no? De cómo llegaba a cambiar esa familia completamente, esa forma de actuar de la madre, ¿no? Tanto como el marido, que hay que hablar del marido, que también que es un hombre más de costumbres, que es amigo, además del marido asesinado de Bichori, que es el empresario, este empresario que se llama El Chato, que es además el empresario de la zona, ¿no? Es el hombre que en principio pues tiene la empresa allí en el pueblo, ¿no? Una empresa de camiones, y que pues se ve en el punto de mira de la banda porque no paga el impuesto revolucionario, ¿no? Que le pedían a los empresarios vascos para que ETA se pudiera financiar. Entonces, al no aceptar eso, pues está en el punto de mira y ya a partir de ahí te das cuenta cómo funcionaba un poco, ¿no? Esa relación, ¿no? De estás a favor de esta causa o no. Y la vemos, pues, por ejemplo, en las pintadas, ¿no? Que le hacen al Chato en el pueblo, donde pues lo marcan con una cruz, ¿no? Le llaman de traidor, todo eso lo ve el pueblo cuando paseas por las calles y ya sabemos lo que pasa en los pueblos. Todo el mundo se conoce, todo el mundo habla a espaldas tuyas e incluso la carnicera, si no está de acuerdo con lo que estás haciendo, sea verdad o no, no te fía ni te da la espalda y se crean esas rencillas, ese mirarte mal, ¿no? Incluso eres amigo, sois amigos, como son ellos dos, ¿no? Los maridos. Y muy fuerte, esa amistad me caló mucho, esa amistad que tienen los dos y que se ve durante la serie y que me gusta mucho esa amistad porque se nota verdadera. Y de verdad es que es una de las cosas que te encoge el corazón de la serie, ¿no? Que se destruya todo eso, ¿no? Esas amistades y que además afecte a los hijos también, ¿no? Porque, lógicamente, el asesinato, que es la pieza angular de la historia, ¿no? Por la que se mueve la historia, que es el asesinato del Chato, empieza de una forma tan potente la serie como es el asesinato propio, con esa lluvia, ¿no? La típica lluvia del País Vasco, con una ambientación fantástica, con esos pueblos, con esa naturaleza, eso estaba muy bien. Y la serie te crea esa tensión, ¿no? Esa tensión y esa incertidumbre de qué ha ocurrido en ese asesinato, si ha tenido algo que ver
el hijo, ¿no? De Miren, como decía muchas veces en la serie, yo he estado muchas veces en esa casa, ¿no? Cuando está con los miembros de ETA y les están siguiendo y demás, están siguiendo al chato. Y a mí realmente lo que más me conmueve es cómo se rompen esas familias, cómo de algo tan positivo como amistades, como tiempo juntos, con lo mejor de la vida, al final pasas a lo peor, que es el desprecio, es ya no volver a hablarse, hablar mal de esas personas, que no vuelvan al pueblo, porque hay que decir que esta serie comienza con el asesinato del chato, pero realmente el presente de la serie es el anuncio de ETA de que va a dejar las armas. Entonces, a partir de ahí, Vittori lo que hace es volver a su casa del pueblo, de la que tuvieron que marcharse porque después del asesinato del chato todo el mundo les miraba mal y demás. Y bueno, lo que vemos en esta serie es ese paso del tiempo de esos 30 años aproximadamente, desde que se produce el asesinato del empresario hasta que la banda anuncia el fin de su actividad terrorista. Y también hay un concepto de tiempo, ¿no? Ese concepto de tiempo, de que pasa el tiempo, se hacen mayores los personajes, les van ocurriendo otras cosas, además de este conflicto, ¿no? De este tema de ETA, otras cosas de la vida misma, que si quieres ahora comentamos. Y realmente a mí lo que me conmueve realmente es todo eso que he contado y además ese paso del tiempo, como todas esas heridas no acaban de cerrar nunca y vives de una manera triste, ¿no? Vives de una manera en la que esas familias quizás no se merezcan, ¿no? Pero el contexto de sus vidas está ahí y es lo que al final acaba en esta serie, ¿no? Contando esta historia. Está claro que siempre, si sabes jugar en la baza del tiempo, siempre es emocional, ¿no? Cuanto más tiempo, pues más emocional y siempre mola ver la evolución de los personajes y las causas y las consecuencias de las situaciones en las que se encuentran. Yo quería destacar también un par de aspectos, por ejemplo, que ya son aspectos más de... Son pilares fundamentales de la historia, pero también son de mucha verdad, porque las dos familias, porque quiero decir, tú y yo ya hemos dejado claro en el vídeo que la serie es una serie de 5 estrellas, es muy recomendable para todo el mundo, o sea, para mi forma de ver es la mejor serie del año, para mí. Tampoco vamos a estar aquí dándole vueltas al pandero mucho, o sea, ahora ya podemos hablar un poco más de la historia. Las dos familias habría que recalcar que son dos matriarcados, como Sí. era muy típico era y es, creo yo, en el País Vasco, que mujeres fuertes, o mujeres fuertes, como decía Aramburu en una entrevista que he leído, que dice que por suerte o por desgracia, dice, creo que parte de la violencia en el País Vasco, de los hombres principalmente, vino porque tienen un problema muy grande para expresar sentimientos. Entonces, si tienen un problema, es la mujer la que lo resuelve o la mujer la que mandan a la mujer por delante. Se ve muy bien en la serie, ¿no? Choca mucho que sean Miren y Vittori las que digamos que llevan la voz cantante de la casa, a las que no se les puede rechistar, ya seas, por simplificarlo de esta manera, ya seas de un bando o de otro, ya tengas una ideología u otra, en las casas hay matriarcados. Y también te hace un poco compadecerte de ellos, ¿no? Porque ves que son hombres que al final sufren, que al final no saben comunicar lo que tienen dentro y te da pena, sobre todo el personaje del padre de José Mari, voy a ver si tengo por aquí el nombre, no me acuerdo, era Josian. Sí. El personaje de Josian el actor está muy bien, el personaje está muy bien escrito y estoy seguro de que hay mucha parte del País Vasco que se siente identificada con este tipo de personaje. Este tipo de personaje al que no le gusta nada lo que está viendo, no le gusta nada antes ya de que su hijo se involucre. Pero una vez que su hijo se involucra es que esa persona ya por dentro muere, porque en su casa no puede, digamos, rechistar. Yo creo que internamente le parece muy bien que sus otros hijos se vayan y vuelen y digan, mira, aquí me quedo yo con tu madre, vosotros iros que tenéis toda la vida por delante, ¿no? Aquí me quedo yo, me voy. Además, se nota mucho cómo los personajes tienen un escape, ¿no? Él se pasa el día en la huerta porque es como
se esconde. O sea, él está incómodo dando la cara, tiene que esconderse y buscar un sitio donde liberarse, ¿no? Hay unas frases tremendas en esta serie, como por ejemplo que este mismo personaje, que para mí es uno de los 3 mejores de la serie, ese que dice que yo no he criado hijos para que maten, ¿no? Pero hay muchas de estas, hay muchas de estas. Y esta es una familia, ¿no? Que está muy bien lo que has dicho antes, de que las familias se rompen porque es como que si lo viéramos desde un prejuicio, aunque todo el mundo tiene prejuicios, ¿no? Esta serie lo que viene es a quizás replantear, si tienes la capacidad mental suficiente, creo yo, te puedes replantear algún prejuicio que tengas. Eso sí, pero todo el mundo tiene prejuicios, de un lado o de otro. Otra cosa es que el relato de Aramburu y la serie te haga replantearte o no algún prejuicio tuyo. Eso ya es cosa personal de cada uno que lo verá al ver la serie. Pero digamos que cuando José Mari entra en la banda terrorista y se produce el asesinato, las 2 familias se rompen. Es decir, es como si cayeran 2 bombas en las casas y no solo se rompe una familia. Esta familia, supongo que habría otras que tendrían situaciones muy diferentes. Familias que no se rompieran o que tuvieran otra situación familiar, pero estas 2 se rompen las 2. Porque la de José Mari también se rompe. Se va la hermana, se va el hermano, el padre prácticamente se pasa el día en la huerta y no quiere saber nada. La madre se radicaliza y se vuelve una extremista del movimiento Abertzale, y esa familia prácticamente se rompe. La otra también escapan todos y se rompe. Y yo creo que tiene mucha verdad el relato en cuanto te cuenta, como decía al principio, que no justifica el dolor de nadie la serie a priori. Otra cosa es que tú ya vayas poniendo tus prioridades y diciendo, pues mira, esta persona para mí es despreciable y no merece ninguna compasión. Pero eso será una cosa del espectador o del lector. Lo bueno que tiene la serie es que no te hace un discursillo, no te pone de primeras una posición prefijada o predeterminada de lo que tú tienes que pensar o de lo que tú tienes que sentir al ver la serie. Si tú te tienes que compadecer en un momento dado por alguien que te parece objetivamente mala persona, pues te compadecerás, pero no porque tú seas malo, sino porque eres humano y dentro de la persona humana está la compasión. Entonces, hay mucha gente, creo yo, que se sorprenderá de que cuando una historia está desnuda de efectismos y de, iba a decir, americanadas, pues te puedes llegar a compadecer de alguien malo. ¿Por qué no? Es que eres humano. Tú no eres tan malo como él. Si fueras tan malo como él, a lo mejor no te compadecerías. Pero por eso la serie está muy bien y tiene muchas aristas. Y me sorprende mucho que yo creo que, por lo que decías del pueblo, yo creo reconocer que en la ciudad, yo creo reconocer que es Tolosa. No lo tengo claro, pero yo creo reconocer que es Tolosa. O sea, ni siquiera estamos hablando de un ambiente pueblerino o aldeano. Estamos hablando de una ciudad media. Lo que pasa es que se nota mucho, ¿no? Cuando los personajes cambian de ambiente y, por ejemplo, Vittori se va a San Sebastián, ¿no? Que San Sebastián, sin ser una ciudad grande, porque a lo mejor tiene la mitad de población que Alicante, pero ya es como, ya es otra cosa. Aquí ya se puede respirar, por así decir. Y aún siendo un sitio de un ambiente Abertzale muy, muy arraigado y muy mayoritario, pero es como ya me da mucho la sensación de que los personajes pueden respirar, ¿no? Es como, mira, si queréis estar tranquilos tenéis que iros. Y no nos podemos dejar sin analizar en la serie el gran personaje transversal que va de principio a fin de los capítulos, que es el silencio y la connivencia de la gente que no hace nada, que no hace ni para un lado ni para otro, que simplemente cierra la ventana o cierra la puerta o no rechista en una conversación o no levanta la voz en un bar o simplemente pasa de hurtadillas por al lado de un asesinato o de un coche bomba y no dice nada, porque yo creo que ese es el mal endémico que ha habido en estas décadas en el País Vasco, ¿no? El silencio, porque, ¿no? Claro, porque unos, está claro que, por ejemplo, políticos, empresarios, unos eran como objetivo, por así decir, otros eran verdugo, por así decir, pero la gran mayoría, el 90% de la población, estaba en medio. Y no ayudaron. En general no ayudaron, porque es normal, es que es humano también. Es como decir, pues entras a un bar y si alguien dice algo, ¿qué vas a decir?
¿vas a levantar tú la voz? ¿Para qué? ¿Para ser objetivo también? Es un elemento muy potente de la serie, el silencio y la connivencia de mucha gente que no estaba ni en un lado ni en otro. Eso se ve mucho durante la serie, porque a mí una de las cosas que más duelen, por ejemplo, no era ver al Chato, ¿no? Que se ve un montón de veces en la serie metiendo el coche en el garaje y saliendo. Cómo pasan los compañeros con los que se va de bici, ¿no? Va por ahí por el campo con la bici, y cómo una vez que ya está señalado, ya son nadie, no son desconocidos completamente. Pasan a su lado, le miran y el único es el amigo que le mira con un poquito de cara de lástima, ¿no? De que no puede hacer nada más. Y que a él le gustaría seguir con su amigo, pero no puede porque no está bien relacionarse con esa gente porque te pueden pasar también cosas. O de paso que te lleves el desprecio de los demás también y acabes igual. Lo dicen en la serie. ¿No quieres acabar igual que el Chato? ¿Que la familia del Chato, tal? Eso lo dice mucho Miren en algunos momentos. Con lo cual, pues te das cuenta un poco hasta qué punto estabas cohibido, ¿no? En esa situación, ¿no? Que tienes que perder amigos. Entonces, hasta ahí llega la fuerza de la serie, ¿no? Incluyendo, bueno, no hemos hablado de los hijos, pero otro de los puntos fuertes de la serie es ver cómo los hijos se van haciendo mayores desde que son medianamente adolescentes, un poquito más mayores, hasta que ya son adultos completamente y sí tienen sus vidas. Vemos cómo se transforman ellos debido a esos sucesos, ¿no? Pues uno acaba en la cárcel, como era José Mari, los hijos del Chato asesinado, pues uno se va de médico a Donosti porque no quiere saber nada del pueblo. La otra chica, que es muy potente y tiene un capítulo casi para ella, la hermana, no puede lidiar con ese sufrimiento y como que lo quita de su cabeza, ¿no? Lo quita de su cabeza, no existe porque no acude ni al funeral, no es capaz de acudir al funeral del padre. De lidiar con el dolor de cada uno. Completamente, y eso es que es muy duro, ¿no? Y luego ves cómo ella, cómo se derrumba, ¿no? Cuando avanza la serie, se da cuenta que ha perdido a su padre años después, no 2 meses después, unos años después, y se derrumba. Y eso le transforma como una persona como la que no era. Y otro de los grandes personajes de la serie, porque para mí hay 3 grandes personajes, todos están geniales, los actores son increíbles, me han encantado todos, pero yo, si tengo que destaco al personaje de Victory, sobre todo, al personaje del padre, ¿no? De Josean, que has dicho que se llamaba, y también Arantxa, la hermana de José Mari, que es esta chica. Arantxa es el pilar argumental sobre el que se realiza la transformación, si es que la hay, de los personajes, de su madre. Es que si no es por ella, no hay un final para esta serie, no puede haberlo. Yo creo que es el personaje que identificaríamos con la luz. Es como el faro que viene a dar luz en toda la oscuridad. Sí, es como la luz. Curiosamente, la que más jodida podríamos decir que está sin tener culpa de nada, porque que además lo que le pasa no es directamente por la intrahistoria de ETA, es simplemente eso, que le ocurre, pues tiene es un ictus, ¿no? Si no me equivoco, sí, le da un ictus y pierde la movilidad en una de las partes de su cuerpo, con lo cual queda impedida. Como lo decía ella en un capítulo, con lo buena que estaba yo, ¿no? Y ahora estoy así, ¿no? Y parecía al principio de la serie que solo iba a ser eso, y luego la trama con su marido es también es de un realismo y de una crudeza, y es otra cara, ¿no? del conflicto, ¿no? De cómo empezaban a hacer una selección de la raza, por así decir, ¿no? Con este chico que entra a la familia y que si no tienes apellidos vascos, si no eres vasco de pura cepa, o sea, es otra vertiente de la serie que parecía que iba a ser solo el ataque que le dio y tal, pero potentísima. Luego, cuando desarrollan la historia que tiene detrás, potentísima. Ella estaba en medio. Me recordaba como a esta gente que... No sé qué película había ahora que decía, yo era demasiado blanco para África y demasiado negro para Europa. Pues esto es como que esta chica era demasiado vasca para vivir con aquel, ¿no? Que le decía, a ver, chale de mierda, no sé qué. Sí, y sin embargo, en su tierra natal era
no era una Abertzale pura, ¿no? Ella no sabía dónde estar porque ella se veía que estaban todos locos, tanto los de un lado como los de otro la trataban mal y no sabía dónde ponerse, simplemente por razonar, por tener cordura. Lo bueno de la serie es que yo creo que se ven un poco ambos prejuicios, ¿no? Lo de las dos formas de pensar, ¿no? Ese hombre que se siente español viviendo en el País Vasco y que llega un momento en que ya se reprime, ¿no? Porque además de que le cae mal a Miren, a la madre, ¿no? Que es pro Abertzale total y dice, este chico, este que viene de Salamanca, el que viene de Salamanca que se apellida Hernández, ¿dónde vas con el apellido Hernández? Y encima que ha tenido que lidiar con ponerle los nombres vascos a sus hijos por la madre, porque la hija decía, bueno, vamos a darle el gusto a la madre de ponerle a los hijos los nombres vascos, ¿no? Y el tío accede y luego se cabrea, ¿no? Vemos esa escena donde dice, y luego por la maldita mujer esta que no la soporto, he tenido que ponerle, mis hijos van a estar con el nombre vasco toda su vida. Es realmente uno de los momentos duros de la serie. Y aún así, porque tú y yo y la gente que nos ve, creo yo en su mayoría, conocemos esto, hemos crecido leyendo estas cosas, estas historias, testimonios, pero esto lo ve alguien que no lo conoce o alguien que nazca dentro de 30, 40 años y dirá, pues no sé, estos personajes son un poco paródicos, ¿no? Es todo muy extremo, ¿cómo puede ser? Pues sí. Ahí está la fuerza del relato, la fuerza del documento para la historia. Sí, sí. Yo creo que al final lo que te gana de esta serie son las situaciones que viven estos personajes. Y realmente el punto fuente es que te encariñas con ellos. A pesar, como tú decías, que quizás algunos no lo merecen, pero las decisiones de la vida que tú tomas... El espectador. Claro, las decisiones que tú tomas en la vida te pueden definir, ¿no? Este chico que, pues, cree que lo que está haciendo es correcto y se va a la lucha. Luego está su hermano, que es el chico, escritor, poeta, ¿no? Que es el buenazo de la familia, ¿no? Que no se quiere meter nunca en líos y está siempre calladito para que no le digan nada. Y ese momento en la cárcel, donde los momentos de la cárcel son duros, ¿eh? Y este hermano va allí y no puede evitar... Sí, José Mari. No puede evitar reprocharle lo que ha hecho. No lo puede evitar porque ha destruido a la familia. Y además, cuando José Mari le echa en cara que él ha estado luchando de verdad, que qué ha estado haciendo él todos estos años, él le dice, pues yo he estado escribiendo en vasco, he estado publicando poesía en nuestra lengua, he estado promoviendo nuestra lengua de una forma pacífica y sin matar a nadie. Con lo cual... es uno de los momentos que te dejan un poquito para pensar, ¿no? En que hay diferentes formas de luchar contra lo que crees que es injusto, ¿no? Que es quizás reprimirte por tu cultura, ¿no? Si te han reprimido por tu cultura, lucha de una forma pacífica, hazlo de una manera que enaltezcas eso que quieres preservar de una manera pacífica y que tenga, pues... que tenga un sentido, exacto, que tenga algo que sea defendible, que lo sea puedas defendible, positivo, que sea algo positivo, exacto, en vez de destruir. Ahora que hablas de escribir en euskera y del relato y de la defensa del pueblo vasco, yo creo que también convendría analizar un poco, que en este caso lo veo bien, porque entiendo que tiene una intención documental, que tanto la novela como la serie, digamos, están escritas en español y tienen palabras en euskera que te van dando un poco de contexto y un poco de situación, pero es verdad que, claro, obviamente Miren no hablaría castellano en su casa. Es para hacerla accesible a un público mayoritario, porque entiendo que ver toda la serie con subtítulos pues sería algo... sí, entiendo que desde un punto de vista más purista o incluso cinéfilo dirían, no, pero tenían que haberlo rodado en euskera. Yo entiendo que con la intención que se hace de que lo vean la mayor cantidad, millones, porque es HBO, millones de personas, la mayor cantidad de millones de personas posible, pues entiendo que es más accesible en español con bastantes palabras. A lo mejor hay cientos de palabras en euskera que te van dando también detallitos del relato, como Gudari, ¿no? Que viene a ser como lo que llamaban en ETA como soldado por la patria, ¿no? O los aitas, ¿no? Los padres. Sí, todo eso te va dando
contexto, todo eso te va dando un poco de la situación. Pero es verdad que haber visto todo el relato, toda la serie en euskera, pues no hubiera llegado a tanta gente. Y en este caso es importante que llegue a cuanta más gente mejor. Sí, yo creo que es, como tú decías, es algo como un poco como terapia para algunos, incluso pedagógico para otros. Yo creo que esta serie aporta completamente a una pacificación de lo ocurrido. Yo creo, vamos, a pesar de que se hayan creado conflictos o polémicas antes de que empezara la serie. Yo creo que yo no visité el País Vasco hasta que terminó el asunto del cese definitivo de ETA. Yo no visité el País Vasco personalmente con mi familia, pero a partir de entonces he ido 3 o 4 veces y entiendo que yo no soy vasco ni tengo potestad para hablar con la realidad en la mano. Entiendo que se ha llegado, por lo que sé o por lo que veo o por lo que leo o por lo que me cuentan, gente que es de allí, entiendo que se ha llegado a una, digo hoy, en 2020 o en 2017 o en 2016 cuando fue la novela, entiendo que se ha llegado ya a una coexistencia, a que se puede estar, se puede vivir y se puede hacer una vida normal, todo el mundo puede hacer una vida normal, pero entiendo que va a tardar años o incluso décadas que todo sea, que todo vuelva a la normalidad y que no haya ninguna crispación, ni ninguna conversación ideológica. Eso va a tardar alguna generación. Lo que pasa es que al menos sí pueden vivir todos juntos, por así decir. Pero otra cosa será que las heridas cierren, que sanen y que las próximas generaciones ya tengan una convivencia normal, por así decirlo. Mira, una cosa antes del final, que nos hemos dejado un personaje que sale muy poco, pero es uno de los personajes que menos aristas tiene, y es el cura. El cura no tiene casi aristas. Es un personaje muy poco poliédrico y es un personaje a destacar, creo yo, porque según he leído en la novela, es que la verdad que me he documentado un poco de la producción televisiva, pero un poco he querido leer Aramburu de dónde sacaba estas cosas, porque me interesaba. Y claro, dice, yo no puedo hacer una crítica de toda la iglesia vasca, ¿no? Dice, pero lo que sí que puedo decir es que he conocido muchos como este. Quiero decir, que no se tome el ejemplo por el todo, pero realmente hay testimonios y hay ejemplos de curas de muchos pueblos o ciudades medianas que se comportaron de forma, pues eso, gente que se negó a abrir iglesias, por ejemplo, para hacer funerales de víctimas del terrorismo, o gente que no quería saber nada de la familia de las víctimas, es decir, gente que dejaba en muy mal lugar el nombre de la iglesia, ¿no? El nombre de la religión. Pero no se puede hacer de la parte el todo. Pues sí, yo creo que al final, pues eso, comentar un poquito lo que es la resolución de la serie, que es para mí muy bueno. Realmente te llega. Yo creo que la mayoría de la gente que lo ha visto le ha llegado. El cómo se intentan cerrar las heridas de alguna manera. Nunca llegan a cerrarse del todo, pero se intenta llegar a una reconciliación a medias, por lo menos, para vivir. A partir de ahí, me quedo con esa imagen del paraguas que se utiliza en la intro de la serie, que me parece muy acertado, ¿no? Esa lluvia que limpia la sangre del paraguas, de un paraguas rojo que lleva Vittori, ¿no? Al final de la serie, ese paraguas rojo que le lleva cuando le lleva la carta de José Mari para decirle que le ha pedido perdón por fin, que era lo que, no lo hemos dicho, era lo que esta mujer buscaba para poder morir tranquila, digámoslo así, para poder irse con el chato, ¿vale? Al otro barrio, pero por lo menos tranquila, ¿no? Saber qué pasó en ese momento, quién mató al chato. Y ella, que está toda la serie hablando con él cuando le va a visitar al cementerio, pues le lleva esa carta y dice, mira, te tengo nuevas noticias, me ha escrito José Mari y me ha pedido perdón. Y intercediendo, por supuesto, Arantxa, ¿no? La hermana de José Mari. Y ese paraguas rojo creo que es la mejor reflejo de lo que significa un poco la serie, ¿no? El desarrollo de la serie desde el principio hasta el final. Un paraguas que es rojo, gracias a la lluvia, se convierte en un paraguas blanco. Creo que la metáfora está bastante clara, ¿no? Y está muy bien. A mí me gusta mucho. El plano final, ¿no? Que indica una
una especie de... No es una reconciliación, pero es una vuelta a la normalidad, ¿no? Es una... Por eso es una decía vuelta media. Sí, es una... vamos a decir que es como un poco como... ¿Qué final era este? El de True Detective, ¿no? ¿Te acuerdas del final de la primera temporada de True Detective? Que tiene la conversación esta de... están mirando al cielo y ven el cielo muy oscuro y algunas estrellas. Y decía, creo que era el personaje de Harrelson, ¿no? No me acuerdo. Dice, pero es que las estrellas tienen muy poca luz en comparación con la oscuridad. Y decía McConaughey, creo, dice, tú piensa que al principio era todo oscuridad. Así es que yo creo que la luz está ganando. Pues esto es lo mismo, es como que hay un poco de luz al final de toda la oscuridad de 40 años. Hay un poco de luz, es como si cambia un poco las tornas cambian y digamos que empieza a haber un poco de luz en que la gente pueda por lo menos volver a vivir juntos. Sí, yo creo que al final es una esperanza de convivencia, sí. Es una Yo creo esperanza. Al final la serie termina con un mensaje, esperanzador, sí. ¿cómo decirlo? Para que si viera el vídeo Aramburu no se cabrea. Moderadamente esperanzador. Es una esperanza pequeñita. Es una esperanza. O sea, es algo positivo. El final es algo positivo. Es una pequeña esperanza de que van a venir tiempos mejores y de que por fin, por lo menos, van a poder vivir las personas juntas y en paz. Pues nada, yo creo que es la mejor forma de dejarlo, bueno, dejar este debate, esta charla que hemos tenido de lo que nos ha parecido Patria, que de verdad hemos sufrido con los personajes, nos hemos reído en algunos momentos también con ellos y yo creo que el viaje ha merecido la pena y para mí, desde luego, como ya decía, es una de las series del año y creo que tendríais que darle una oportunidad, sobre todo los más jóvenes, los que no sabéis tanto de todo lo que ha ocurrido en España, en el País Vasco, durante estos años atrás, le echarle un ojo porque yo creo que os puede sorprender y también, pues, remover un poquito por dentro. Así que nada, pues lo dejamos aquí. Gracias, Chris. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Así que nada, agur diletantes. Agur.